visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora a la que ustedes les toque escuchar o ver este programa. Les saluda Arnoldo Mendoza Mora de parte de Casa de Bendición. Es un gusto tenerlos nuevamente por la 930 AM de Radio Costa Rica en su programa Hablando con Dios. De antemano, gracias a los patrocinadores por la posibilidad que nos brindan al darnos la opción de que podamos darles esta palabra a ustedes, y asimismo también a quienes administran Radio Costa Rica como tal, por la opción que nos permiten en ese sentido de compartir un mensaje con ustedes con base en la palabra de Dios. Para cualquier duda, inquietud, consulta, o incluso si eventualmente ustedes desean ser patrocinadores también de este programa, o eventualmente que ustedes pues deseen constituirse también, bueno, como decía, patrocinadores, pero también deseen ustedes hacer alguna consulta de carácter bíblico, lo pueden hacer a los números de teléfono 2253-1317 o por WhatsApp al 8318-7361. 8318-7361. Se les estará contestando de la forma más pronta posible. ¿Ok? Bueno, en este momento pues queremos compartirles una palabra muy especial, y es una palabra que nos lleva de una otra manera a reflexionar un poco sobre nuestra actitud y sobre nuestra visión ante la vida, máxime en esta época que nos toca a nosotros vivir. Así es que en este momento pues vamos a compartir con ustedes una pequeña exposición. Espero que ustedes puedan tener, como siempre comentados en las emisiones que yo he dado, de que dispongan de una libreta donde tomen apuntes, donde tomen nota de la palabra de Dios, y ojalá que la puedan revisar en sus Biblias. Importantísimo. Siempre a mí me gusta destacarlo. Las Biblias no son pisapapel, no son para tenerlas nada más abiertas en un salmo o para tenerlas ahí de adorno en la biblioteca. Al igual que muchos libros, son para leer. Y en este caso, mucho más cuando se trata de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver hoy esta palabra que el Señor ha puesto en nosotros y que se llama atentos o apercibidos. Esa es una inquietud, a modo de pregunta que se los planteo yo a ustedes. Bueno, antes de que se me olvide, este programa lo pueden ver también luego, no solamente en la página de Radio Costa Rica, sino también en el canal de YouTube de Casa de Bendición CR, donde ahí están este y los demás programas que se han venido emitiendo. Bueno, retomo, atentos o apercibidos, ¿cómo estamos nosotros? Y estamos empezando el año y es necesario que nosotros tomemos en cuenta este mensaje. En estos días incluso se celebra el
que los magos venidos de Oriente pudiesen encontrarse con el niño Jesús y darle sus presentes. Como dice la tradición católica, el Día de los Reyes Magos, que en realidad no eran reyes, eran magos. ¿Okay? Pero esta palabra hay que analizarla con detalle porque tiene muchas enseñanzas, y aquí es donde nosotros vamos a extraer muchas enseñanzas considerando lo que aquí nosotros vamos a ver en esta presentación. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta muchos elementos importantes que esta palabra a nosotros nos brinda. Tormentas, inundaciones, terremotos, tsunamis, guerras, conflictos, tráfico de personas, tráfico de drogas, pornografía, caos, inseguridad, incertidumbre y muchos otros fenómenos son parte de las innumerables y llamadas señales o signos de los tiempos. No voy a entrar en un tema que remite a aspectos de índole escatológica y teológica. No voy a entrar en esa parte porque nos llevaría a un tipo de conversación diferente. Como decía en algún momento el sacerdote padre Fernando Muñoz, son temas muy lindos y muy interesantes al adentrarse sobre los misterios del Señor en términos de la teología, por ejemplo, pero que al menos a nosotros como creyentes, como quienes seguimos a Cristo Jesús, una de las cosas que nos tiene que interesar sobremanera es qué es lo que la palabra de Dios me tiene que decir a mí ahora, en este momento, en este día. Y en ese sentido me parece a mí que es muy importante que nosotros retomemos esto. Estamos en una época muy difícil, muy dura, y cada día se ha venido poniendo los tiempos muy duros, muy difíciles. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner atención del caso. Hurgamos las noticias sensacionalistas envueltas en la publicidad. De todo tipo. Vienen todas esas noticias mezcladas con estos temas tan difíciles, donde tenemos toda esta serie de problemas que enfrentamos dentro de estas señales de los tiempos, signos de los tiempos. Entonces de repente entramos en esa condición donde esas noticias envueltas dentro de esa publicidad consumista también se envuelven dentro de una tecnología que ha venido escalando a niveles inimaginables ya en estos momentos, donde hasta se está llegando al punto que se pensaba que era algo ficticio, algo que no podía llegarse a dar y que ya se está dando, de la posibilidad de que hasta las computadoras hagan cosas por los humanos. Estamos llegando a una época bastante compleja en estos momentos. Sin embargo, aún así, igual que los saduceos, los fariseos y muchos otros en el tiempo de Jesús, seguimos pidiendo señales del cielo. Como dice en Lucas 11:16. Seguimos pidiendo señales en el cielo. Y acudimos a agoreros, brujos, gurús, que nos indiquen por dónde hemos de ir, qué debemos hacer, cuál será nuestro futuro. Pero resulta que no acudimos a la verdadera fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios. La actitud de aquellas personas y la actitud de muchos en el presente, hoy día, su visión, su perspectiva están totalmente equivocadas. Veamos qué es lo que dice la palabra en ese sentido. Bueno, incluso vean ustedes que
Marcos 8, el versículo 11 al 13 dice que en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para poner a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no les será dada ninguna señal. Dice por ahí. Ahorita adentraremos en este tema tan interesante, porque esto es apenas el preámbulo de lo que vamos a ir hablando poquito a poco. Poquito a poco vamos a ir entrando en ese tema. Cada 24 de diciembre celebramos el nacimiento, yo diría que mejor dicho el cumpleaños, de aquel que hace más de 2000 años se constituyó en el Salvador, en el Emmanuel, en el Dios con nosotros, en Jesucristo. En Jesucristo. Siempre lo celebramos, lo conmemoramos. En Mateo 2, de los versículos 1 al 3, dice algo muy interesante. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Hacemos una pausa en la lectura de esta parte de Mateo 2. Porque hay algo interesante aquí. En las Sagradas Escrituras es claro que el nacimiento de Jesús hubiese pasado por uno más, uno de tantos, de no ser por los magos venidos de Oriente. Y es interesante porque estos magos no eran judíos, venían del Oriente, profesaban, en este caso incluso hasta otra religión, pero conocían de las profecías. Conocían de las profecías, y como en este caso era usual en ellos, a simple vista en medio del cielo estrellado lograron divisar un cambio significativo a las estrellas. Digo yo, como era usual en aquel tiempo, porque no existía el telescopio. Telescopio, según dice, lo inventó Galileo hacia la Edad Media, pero en las épocas antiguas no, nada más se ponían a observar el movimiento de las estrellas a simple vista, reconociendo constelaciones que les habían dado denominación de acuerdo a ciertas tradiciones que venían de época muy antigua, y en eso reconocían ellos algo diferente. Eso era lo que ellos esperaban ver. Y ese movimiento de las estrellas daba cuenta de que de un gran acontecimiento que, según sus interpretaciones, para aquel momento era la marca del nacimiento del anhelado Mesías. Pero qué interesante. Cuando ellos llegan a Jerusalén, no había nada. Todo tranquilo, todo en paz. ¿Pero qué pasó? Todo marchaba con normalidad, todo el mundo haciendo negocios. Porque hay que ver que Jerusalén en la época antigua era punto de inflexión, era el punto de encuentro de muchas culturas, porque era el punto de unión entre el mundo, en el mundo conocido, entre lo que era Europa y la China y la India en aquellas épocas.
Entonces, pero estaba todo tranquilo. Cada quien en lo suyo, no hay alboroto de nada, nadie estaba festejando nada. ¿Pero qué pasó? Decían los magos. ¿Pero qué? Decían. Ellos esperaban encontrar gente festejando, bailando, expectantes y dispuestos a ir a ver al Salvador. No, o sea, quienes estaban haciendo el barullo eran ellos. ¿Qué? ¿A dónde nació? ¿Pero que no nació quién? El Mesías. ¿De qué están hablando esta gente? ¿De qué es el asunto? O sea, los magos de Oriente creían que el pueblo de Israel iba a estar apercibido. Y no. Los que estaban apercibidos eran ellos, los magos de Oriente. Ellos estaban con la atención puesta. Ahorita vemos cuál es la diferencia entre estar atento y estar apercibido. Ellos estaban con la atención puesta en el movimiento de las estrellas y algo vieron. Y es donde ellos se ponen en camino. Claro, donde los magos venidos de Oriente empezaron a hacer barullo, eso llegó a los oídos de Herodes. Rey, ahí hay unos señores, unos magos que vinieron del Oriente preguntando por el Mesías. Dice la palabra que Herodes se inquietó y conectó a Jerusalén. ¿De qué están hablando? Más Herodes. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Y entonces es cuando llega Herodes, ¿verdad? Plantea una situación muy interesante. Seguimos con los versículos del 4 al 8. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta, en este caso Miqueas, capítulo 5, versículo 1. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y les envió a Belén diciéndoles, id e informaros bien acerca del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que también yo vaya a adorarle. Nuevamente hacemos una pausa interesante. O sea, en ese momento Herodes primeramente corrobora de la existencia de la profecía. Lo constata, le pregunta a los que saben de su corte, ¿cómo está el asunto? Es cierto, sí señor, hay una profecía en Miqueas que dice esto y esto. Ya se preocupó, viene un niño, es el Mesías, y eso le preocupa. ¿Por qué? Segundo, su inquietud fue mayor porque su reinado se podía ver en peligro, se puede haber entredicho. Podría eventualmente darse hasta una guerra y podrían derrocarlo a él como rey. Por eso es que los manda a llamar, dice, en secreto. Manda a llamar a los magos en secreto. La idea era que nadie se diese cuenta que él había hablado con los magos. Que nadie se dé cuenta. Los manda a llamar en secreto. Seguro hizo entrar por la puerta trasera. ¿Y cómo está el asunto? ¿Verdad? Los manda a llamar. Se reúne con ellos, se da cuenta de que no son charlatanes, sino que son personas serias y que están hablando con mucha ecuanimidad y fundamento. Entonces Herodes se mueve con sigilo, sin hacer más bulla de la cuenta. Entonces claro, los envía, vayan a ver cómo está el asunto, para obtener toda la información que requiera para después tomar su acción. ¿Ven?
Pero vean interesante, la profecía de Miqueas era conocida, pero nadie le ha puesto atención. En algún momento nacería ese rey. Pero los magos sí estaban al pendiente. O sea, sí estaban apercibidos. La llegada, en este caso, de los magos a Jerusalén, fue lo que marcó el inicio del cumplimiento de la profecía. Pero para los habitantes de Jerusalén, pero para los magos, el inicio del cumplimiento de esa profecía era a partir de lo que vieron en el movimiento de las estrellas. En su interpretación, ¿la vieron? Ahí va. Es el momento. Y lo siguieron. Siguieron la estrella. Claro, muchos tuvieron duda, incertidumbre. En Herodes hubo temor. Pero aquí es donde vemos que los magos no es que estaban atentos nada más, es que además estaban apercibidos. Estaban apercibidos. Entonces, vean lo interesante. Ellos, los magos de Oriente, con su actuar, dieron inicio a un itinerario espiritual. Ojo, y esto es muy interesante. Dieron inicio a un itinerario espiritual a partir de esta serie de acontecimientos. Pero es un itinerario espiritual a partir específicamente de un acontecimiento que ocurre en la naturaleza. Y ese es el banderazo de salida que les brinda nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, para seguir hacia adelante. Nuestro Padre Celestial se reveló en una estrella que se comportó de forma diferente a las demás estrellas. Algunos han dicho que podría haberse tratado, hablándolo científicamente, de un cometa. Otros que posiblemente era Venus, que muchas veces nosotros para la época de diciembre lo vemos muy perfilado por ahí. Otros que fue el resultado de una triangulación entre Marte, Júpiter y Saturno, ahí muy particular, etc. No vamos a entrar en detalles porque realmente lo que importa fue que se dio. Tampoco voy a entrar en los detalles de si se dio en diciembre, si se dio en marzo, que si se dio en octubre. Yo no voy a entrar en ese detalle ahorita. Pero sí lo importante es que sea cual sea la explicación, esta al fin y al cabo, la explicación tiene que pasar. ¿Por qué? Por la revelación que las Sagradas Escrituras nos dan. Pero es una revelación a partir de la profecía que nos brinda su palabra, con el fin de ir al encuentro del verdadero Dios. Y eso es estar apercibido. Repito, para que lo tengamos bien en claro. Sea cual sea la explicación que se haya dado, al fin y al cabo, vean ustedes que los magos estaban al pendiente de la profecía. Y la profecía estaba ya dictada en las Sagradas Escrituras. Por eso es que cuando uno revisa las Sagradas Escrituras, esa palabra adquiere vida. Y es con su estudio la que nos permite ir al encuentro del verdadero Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo apercibidos. O sea, apercibidos es estar preparado, alistado, prevenido acerca de las consecuencias que pueden tener determinadas acciones
omisiones o eventos. Vean que los magos, dice el resto de los versículos 9 y 10, dice que continuaron su andar tras la estrella hasta llegar a la casa donde se encontraba el niño, y en su gozo pues le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y posteriormente dicen que, advertidos en sueños, no volvieron a Herodes, sino que se regresaron por otro camino. Vemos que en la actitud y en la visión de los magos tenemos grandes enseñanzas. Primero, nuestra atención no puede, no debe desviarse fácilmente en este mundo. Eso es lo que nos ocurre cotidianamente, desdichadamente. Es decir, nuestra atención se desvía muy fácilmente. Recordemos que el dueño de este mundo es Satanás. Lo que decíamos al principio de esta prédica: noticias, anuncios, más barato nadie, etc. Es decir, sucesos, guerras, conflictos. De repente empezamos a buscar cosas que lo que hace es llenarnos de duda, incertidumbre, temor, y encontramos escapes ahí comprando cosas que no necesitamos, mal tirando lo que el Señor nos dio en administración, y perdemos de vista dónde tenemos que tener puesta nuestra atención. Segundo, en lugar de estar atentos, hemos de estar apercibidos, y para ello hemos de estudiar la palabra de Dios, que es nuestra verdadera fuente de sabiduría para interpretar correctamente los tiempos actuales, sin necesidad de andar pidiendo señales o signos como lo han venido haciendo muchos. Hay gente que incluso donde escuchan de alguien que hace, que intercede y la gente se sana, hacen lo mismo que hicieron con Jesús. De repente Jesús se había metido en medio de una multitud de gente que casi ni lo dejaba caminar, y lo que esa gente hacía era husmear, andar viendo si de verdad iba a hacerlo o no iba a hacerlo, pero no era gente con fe. Recuerden ustedes el relato de la hemorroísa, que ella se metió entre un montón de gente y todo, y como pudo, decía ella, aunque sea el borde del manto, aunque sea el borde del manto, yo sé que seré sana. Y así se hizo, ¿no? Igual que a los de hoy día, Jesús les dijo algo muy interesante en Lucas 11:29. En Lucas 11:29, Jesús les dijo que les dijo a la multitud, no tendrían más señal que la de Jonás. Y cuando les dijo eso, ahí ya Jesús estaba prefigurando su muerte, pero después resurrección, porque recuerden que Jonás fue tragado por un gran pez. Por 3 días estuvo en las entrañas del pez, y después fue botado por el pez. ¿Me explico? Ahí se prefigura ya la muerte de Jesús, muy interesantemente. En Lucas 12, versículos del 54 al 56, decía a las multitudes: cuando veis que sale una nube por el poniente, enseguida decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y también sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, entonces,
¿cómo es que no sabéis interpretar este tiempo? ¿Cómo es que no sabéis interpretar este tiempo? Ellos no estaban entendiendo que estaban cara a cara ante el Verbo encarnado. Estaban cara a cara ante el Verbo encarnado. Pero el espíritu estupor en el que estaban los tenía sordos, los tenía ciegos y lo peor, los tenía como analfabetos. Analfabetos de la palabra de Dios y analfabetos espirituales. O sea, espiritualmente estaban vacíos. No entendían que las enseñanzas bíblicas anuncian la venida del reino de los cielos y el ministerio de Jesús. Entonces, así como sucede con los magos venidos de Oriente, nosotros tenemos que iniciar con un peregrinaje cuyo itinerario espiritual esté marcado por nuestro encuentro personal con Cristo en las Sagradas Escrituras, en el estudio de la palabra de Dios, en la meditación en la palabra de Dios y en la puesta en acción de esa palabra. Es entonces cuando nuestro andar será diferente. En Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 14, dice la palabra: el Verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni el querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Qué palabra, qué palabra, qué palabra esta. El Verbo. ¿Quién era el Verbo? Jesús. Jesús es el Verbo, es el que vino, es el que llega a nosotros a través de la palabra. Pero vean qué interesante. A los suyos vino, pero no lo recibieron. Dice. Pero vean lo interesante, la gran diferencia. A cuántos le recibieron. Pero a cuántos le recibieron, dice. Vean lo que dice. Pero a cuántos le recibieron. Les dio la potestad de ser hijos de Dios. Por eso es que no todos somos hijos de Dios. Solo quienes recibieron, quienes creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Esos que realmente lo recibimos, esos que hacemos la voluntad del Padre Celestial, que seguimos sus instrucciones y orientaciones, los que hemos reconocido a Cristo como nuestro único suficiente Señor y Salvador, a quien el Padre Celestial resucitó de entre los muertos y está sentado a su diestra, a la diestra del trono de misericordia. Esos son los que dicen para que somos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Esa es la pregunta del millón aquí. Pero vean lo interesante del caso. Pese a toda esta situación, pese a que hay una llamada en ese sentido planteada en la palabra de Dios, Satanás y todos sus secuaces mediáticos nos han inundado de información verdadera y falsa. Que es bueno tener información, sí, pero no nos hiperinformemos y no veamos cualquier fuente de información. Tengamos cuidado con eso. Pero además hay falsa información. Pero claro, entre todo ese mare magnum de cosas, ¿qué es lo que busca Satanás y sus secuaces? Que tengamos puesta nuestra atención
en eventos, en calamidades y en sucesos atroces que nos escandalizan y de los cuales ya nuestro Señor había advertido. Ya nuestro Señor había advertido de todas esas cosas. Ya lo había hecho. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8, ¿qué dice? Dice, vas a oír hablar de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os inquietéis, porque es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Ya Cristo lo venía diciendo. Y luego sigue hablando de que van a haber traiciones mutuas, que van a haber odios, que van a haber matanzas. Y en el versículo 13 acota, pero el que persevera hasta el fin se salvará. El que persevera hasta el fin se salvará. El que persevera hasta el fin se salvará. Tengan en cuenta esta palabra. Repito, en Mateo 24, versículos de 6 al 8. Vais a oír hablar de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os inquietéis, porque es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Habrán traiciones mutuas, habrán odios, habrán matanzas. Pero el que persevera hasta el fin se salvará. Vean, van a seguir sucediendo muchas cosas y falta por suceder cosas. Pero ya el Señor lo ha advertido. Por eso no hay que extrañarse de las atrocidades que nosotros hemos venido viendo. Nos queda orar, doblar rodillas y orar. Pero vean qué importante esto, de lo cual nosotros tenemos que aprender de los magos venidos de Oriente. Pese a toda la situación, pese a todas las circunstancias, pese a todo, nada, óigame, nada se interpuso en su objetivo primordial: encontrarse con el Señor, darle lo mejor que tenían y darle lo mejor que tenían. Es que ese es su principal objetivo: presentarse ante el Señor, buscar del Mesías. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer a diario. Cuando, como dice Mateo 6, entra, cierra la puerta de tu habitación y ahí en lo secreto me dejaré encontrar por ti. El Señor está dispuesto a darse encontrar. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros tenemos que seguir hacia adelante. No podemos dejar de lado ese elemento. Josué. Este versículo de Josué es muy interesante. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Qué dice en este caso el Señor a Josué? Y que lo tenemos que asumir también nosotros. Sé muy fuerte y valiente para custodiar y llevar a la práctica toda la ley que te mandó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito allí donde vayas. Que no se aparte, ojo, que no se aparte de tus labios el libro de esta ley. Medítalo día y noche para llevar a la práctica todo lo que está escrito en él. Así triunfarás en tus caminos y tendrás éxito. Éxito. O sea, recuerden, el Señor te puso ojos, nos puso ojos. ¿Para qué? Nos puso ojos para ver, pero ¿a dónde nos puso los ojos? Nos puso al frente. Ya esto lo he dicho muchas veces. Ni arriba, ni abajo, ni a un lado, ni hacia atrás. Nos puso al frente.
para que nunca se desvíe nuestra mirada del que es camino, verdad y vida. Manténgase fiel a las enseñanzas bíblicas. Eso es lo que dice aquí Josué. Manténgase fiel a las enseñanzas bíblicas, que es la versión autorizada acerca de los planes y propósitos de Dios. El que le diga lo contrario está totalmente equivocado. Manténgase apercibido, obedezca las instrucciones y orientaciones dadas por el Señor, que nos tiene para un futuro y una esperanza. Y no pierda tiempo tratando de encontrar respuestas a preguntas escatológicas o teológicas todavía no resueltas ni por los mismos expertos. Y andar ahí que han habido revelaciones que de personas, etc. Miren, que dijeron que para tal año y que para el otro. No haga caso de eso. Antes que nada, lea la palabra de Dios, que es la que siempre tiene fiel cumplimiento. Entonces, no busquemos un mañana que todavía no existe. En Mateo 6, versículos 33 y 34 dice algo muy interesante. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Aquí es muy interesante. Quiero añadir una cosa así muy importante, porque esto lo hace en alusión al afán. No hay que ser afanosos, no hay que preocuparse por lo que vistamos, lo que comamos, etcétera. Igual no nos preocupemos por el mañana. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Por ello, en el ahora, en el hoy, sí podemos hacer algo. Busquemos del reino de los cielos. Busquemos tener un encuentro diario personal con el Señor de los milagros en los secretos de nuestras habitaciones. Ya que, como dice Jeremías 29, versículos 12 y 13, me invocaréis, vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón. Si me buscáis de todo corazón. Por eso es que nosotros tenemos que seguir al que es camino, verdad y vida. Al león de la tribu de Judá es a que nosotros tenemos que seguir. A nadie más tenemos que seguir nosotros, porque Él es la luz que viene de lo alto. Cerramos esta prédica con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Te honramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nunca nos sueltes de tu diestra poderosa, Señor. Que podamos ver, Señor, según tu palabra. Que podamos ser reflejos de la luz de tu Hijo Jesucristo. Que nuestros ojos sean los ojos de Cristo, para poder ver como Cristo miraba, para poder actuar como Cristo actuaba. Abre nuestros sentidos espirituales, sea anulado, cancelado, revocado, invalidado cualquier decreto, maldición que haya sido lanzada contra nosotros, y que sea atado y amordazado todo espíritu de estupor que nos haya querido mantener en ignorancia total de tu palabra, Señor. Que sea puesto a los pies de tu Hijo Jesucristo y mandados infiernos, y que nunca más regresen y tome represalia contra ninguno de nosotros. Nos ponemos, Señor, en tu presencia, declarando el favor tuyo, Señor, porque sabemos que nos tienes para un futuro y una esperanza, Señor, no calamidades, Señor. Que enfrentaremos dificultades, sí, que enfrentaremos tribulaciones, sí, pero ahí estás tú con nosotros, tendiéndonos tu diestra milagrosa para seguir hacia adelante, porque en ti
es donde nosotros veremos cómo tenemos esa victoria, porque es en ti, Señor. Porque la victoria es tuya, Señor. El honor es tuyo, Señor. El poder es tuyo, Señor. Nos ponemos ante ti y declaramos que este año va a ser un año de milagros hechos realidad, de bendiciones traídas siempre y cuando nosotros acudamos a ti, siempre y cuando nos arrodillemos ante ti, siempre y cuando nos presentemos ante ti, Señor. Siempre y cuando, Señor, seamos esos instrumentos tuyos para llevar esa palabra de bendición, Señor, que lleva, en este caso, a todos aquellos a tus pies, Señor. Que sea una palabra que arrastre, que sea una palabra que ilumine, Señor, en este momento a los que escuchen este programa, Señor. Que llegue este programa de Hablando con Dios a todos y cada uno de los rincones, Señor, de la tierra, para que seas tú, Señor, el que se glorifique, llegando a aquellas personas que están necesitadas, Señor, de un mensaje, de una palabra, Señor, porque tu palabra es palabra de vida eterna, Señor. Así es que acudimos a ti, Señor, declarando tu favor, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este momento que nos da, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que a partir de ahora, así como pasó con los magos venidos de Oriente, a partir de ese encuentro personal con Cristo, nuestro andar va a ser diferente, nuestro actuar va a ser diferente, nuestro hablar va a ser diferente, nuestro pensar va a ser diferente, nuestro oír, nuestro escuchar van a ser diferentes, nuestro palpar va a ser diferente, todo en nosotros va a ser diferente, porque en nosotros se va a reflejar la luz de tu Hijo Jesucristo, porque somos nación santa, somos real sacerdocio, somos tus hijos adorados, somos la niña de tus ojos, somos tus embajadores, somos, Señor, tus hijos adoptivos. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad al darnos la oportunidad de dar inicio a este año con una palabra de bendición. Gracias, Señor, por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas, Señor. Gracias infinitas te damos, Señor, y gracias por todo, Señor. Gracias, gracias, y declaramos hecho. Amén y amén. Señor, instrúyenos, oriéntanos, ilumínanos, háblanos, Señor, en sueños, háblanos por tu palabra y que nunca dejemos de congregarnos y de buscarte, Señor, porque eso es lo que tú quieres y en la búsqueda y en obediencia a tu palabra está la bendición. Sabemos que tenemos a un Dios que nunca ha perdido una sola batalla cuando Él ha estado allí. Pues allí estás tú como poderoso gigante delante de nosotros. Y nosotros nada más levantamos las manos, como lo hizo Moisés. Como hizo Moisés, Señor, ayudado por Aarón y por Hur, para que siempre tuviéramos victoria. Siempre victoria, tomados de tu diestra milagrosa, Señor. Así es que vamos adelante, Señor, enfrentando, Señor, a los enemigos y abriendo caminos donde no los hay, porque tú vas adelante de nosotros como ese poderoso gigante. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y yo sé que van a haber muchos milagros, van a haber muchas promociones. Yo sé por fe que van a haber muchos cambios este 2024. Han anunciado, como siempre todos ellos anuncian crisis, anuncian derrota, no sé, un montón de cosas. Yo le creo a la palabra de Dios. Yo sé que pese lo que venga, yo estoy tomado de la mano de Dios. Declárelo usted también en su casa, su familia. Usted está tomado de la mano de Dios y vamos para adelante. Vamos para adelante pese a las adversidades, pese a las dificultades, porque esas nunca van a faltar. Nunca van a faltar. Nunca van a faltar, sépalo, porque eso no lo prometió nunca Dios. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber tribulaciones, siempre van a haber pruebas, pero la finalidad de esto es para sacar lo mejor de nosotros, para irnos pudiendo, para hacernos precisamente esos reflejos de la luz del Hijo de Jesucristo en nuestras vidas, porque vamos a ser ese faro de luz en la vida de otras personas, porque nosotros vamos a dar ese fruto que el Padre Celestial quiere que nosotros demos, porque así como Cristo fue uno con el Padre, Cristo quiere ser uno con nosotros. Nada más tenemos que buscarlo y así nosotros vamos a ir caminando tomados de su diestra milagrosa
bajo el amparo y el consejo y en este caso, esa consejería que viene del Paráclito por excelencia, el Espíritu Santo. Gracias por escuchar este programa y los bendecimos y los esperamos en una nueva emisión próxima de Hablando con Dios. Les saluda Arnoldo Mendoza. Hasta pronto. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.